Dos de los hombres más temidos que nunca pisaron la faz de la Tierra. Uno de ellos obsesionado por la raza y el otro por lo oculto. Encontraron un campo común terrible en el mal uso de la arqueología. Las excavaciones nazis justificarían sus conquistas y después el asesinato de millones de seres humanos. Me llamo John Rhys Davies. Acompáñame a conocer el asalto de Hitler a la ciencia, a continuación en arqueología. Aquellos campos de la muerte que descubrieron los soldados aliados en Alemania durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial son el testimonio verídico de la obsesión de Adolf Hitler por la raza. Millones de judíos, gitanos y homosexuales, considerados Untermenschen, es decir, infrahumanos, por los nazis, fueron conducidos a los hornos de lugares tales como Auschwitz y Bergen-Belsen. Sin embargo, la historia que nunca ha sido contada es que la obsesión de Hitler por la raza engendró una segunda obsesión terrible, la arqueología nazi. Hitler consideraba a la raza germánica como una raza genéticamente superior, destinada por sangre a dominar el mundo. Y el temible SS Heinrich Himmler envió a los arqueólogos por toda Europa con la intención de probarlo. Aquellos arqueólogos se convirtieron en la vanguardia intelectual de una guerra salvaje por la anexión de territorios y por la limpieza étnica de las tierras conquistadas. Esto se conocería simplemente como la solución final. Este puede ser uno de los momentos más sombríos de los anales de la arqueología. No el triunfo de la ciencia, sino el abuso de la ciencia. Las evidencias ciertas suprimidas, las falsas exaltadas. Tan diabólico fue el asalto de Himmler a la prehistoria y tan terribles los resultados para los pueblos conquistados de Europa, que a los arqueólogos alemanes les resulta muy penoso admitir que esto sucedió. Desde el tranquilo campus del medio oeste de la Universidad de Minnesota, la arqueóloga especialista en la Edad del Hierro Bettina Arnold se ha visto involucrada en una historia detectivesca cuando ha tenido que volver al terror nazi del Tercer Reich. Las investigaciones de Arnold han ayudado a escribir uno de los capítulos más repugnantes e ignorados de la historia de la arqueología. Como los especialistas en prehistoria alemanes se encontraron sirviendo a las SS de Heinrich Himmler. Ya que los alemanes reconocían el valor de la propaganda de la arqueología, invirtieron en ella grandes sumas de dinero y en el espacio de muy poco tiempo, desde 1933 hasta el inicio de la guerra, el número de cátedras de universidad se incrementó por encima del 300% en arqueología prehistórica. De tal manera que casi se puede demostrar que la arqueología prehistórica de la Alemania de hoy día nació realmente durante aquel periodo de tiempo. Durante más de 40 años, ningún arqueólogo alemán ha escrito nada todavía sobre el tema del pasado nazi. La razón, lealtad personal y temor a las represalias. La mayoría de los profesores ahora ya mayores, entonces eran estudiantes graduados y ni siquiera advertirían que a sus asesores, que fueron los jugadores principales en todo esto, como practicantes de la arqueología bajo el régimen nazi, podían matarles a un pariente. No creo que exista duda alguna de que allí existió una increíble y curiosa presión sobre la persona que intentaba romper el muro de silencio que se ha mantenido sobre este tema. Arnold descubrió que las raíces de la arqueología nazi se remontan al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había humillado a la derrotada Alemania con la división de los antiguos territorios del país. Y en los turbulentos años de la Gran Depresión que siguieron, el partido nazi de Adolf Hitler ganó el apoyo de millones de alemanes empobrecidos mediante la reclamación de aquellos territorios y una versión heroica de la historia de la nación. Admitían que para que un pueblo
se convenciera que tenía un destino, necesitaban primero tener la seguridad de que sus antecedentes eran tan gloriosos como se suponía que iba a ser su destino. Del mismo modo que la clase define al comunismo, la raza fue el principio organizativo de los nazis. Desde los escritos de los prehistoriadores tales como Gustav Kosina y el ideólogo del partido Alfred Rosenberg, los nazis tramaron un dogma racial, asegurando que la mayoría de Europa había pertenecido originariamente a los alemanes, descendientes de élite de un pueblo genéticamente superior, los arios. Bien, la doctrina o el concepto de pureza racial estaba relacionada con la idea de que esta población original aria o indogermánica había conseguido mantenerse en un estado más o menos prístino y había desarrollado la mayor parte de los avances tecnológicos que asociamos normalmente con la civilización occidental, básicamente dentro de un área que podemos considerar situada en el norte y el oeste de Europa. Los nazis, en sus parafernalias y actos políticos, veneraban este pasado mítico. Incorporaron la esvástica, un antiguo símbolo indoeuropeo del sol, como insignia de su partido. Creían que los alemanes rubios y de ojos azules con un físico griego clásico eran los descendientes más puros de sus antepasados arios, a pesar de la apariencia de la mayoría de los líderes nazis. Tan enamorado estaba Hitler de la cultura griega que a veces arengaba a sus invitados a la mesa con relatos de estar por casa de cómo se había originado dicha cultura. Uno de los conceptos más osados en que se basaba la propaganda nazi, en parte sobre una teoría predilecta de Hitler, era que los torios procedían de una tribu del norte que había emigrado a la zona mediterránea, supervivientes de alguna catástrofe acontecida en el norte y que fueron los responsables de la posterior civilización griega clásica que Hitler admiraba tanto. Hitler recurrió a los industriales y banqueros del país para la expansión masiva de la industria de armamento, cosa que acabó con el desempleo. Luego subvencionó a los arqueólogos alemanes para que confirmaran que el destino de la nación se debía a la consecuencia darwiniana de la mejor sangre. Existían dos órganos superiores, uno dirigido por Heinrich Himmler y el otro a cargo de Alfred Rosenberg, los cuales estaban fuertemente comprometidos entre sí y que suministraban los recursos para los proyectos arqueológicos y para la mayoría de las escuelas primarias de Alemania, las personas que ocupaban las cátedras de arqueología en las universidades y aquellas que realizaban el principal trabajo en este campo, que se incorporaron a aquellos dos organismos para que subvencionaran sus proyectos. Aunque hubo excepciones, la mayoría de los prehistoriadores alemanes recibieron muy bien la atención nazi a temas que desde hacía mucho tiempo estaban confinados en la mayoría de las universidades alemanas. Pero lo que lograron en realidad fue un pacto faustiano. A cambio de la incrementación de fondos, se sometieron a la garra de acero de Reichsführer SS, Heinrich Himmler, burócrata asesino obsesionado con la raza y el ocultismo, el hombre que llevaría la arqueología alemana a su punto más oscuro. Septiembre de 1939. Un mundo atónito contempló cómo Hitler iniciaba una guerra relámpago en el este. Sus tanques arrollaban en rápida sucesión Polonia, Checoslovaquia, Rumanía y luego, un año después, Rusia. La guerra nazi fue una guerra de máquinas hambrientas de materias primas que la conducirían hacia adelante, aunque los arqueólogos de Himmler justificaron el pillaje como la reclamación histórica de una Alemania más grande. Las SS subvencionaron muchas excavaciones. A menudo se hallaban en lugares que no estaban en el corazón de la propia Alemania, sino en zonas que estaban siendo anexionadas a Alemania como resultado de su expansión militar y se encontraban dentro del programa de Lebensraum que estaba diseñado para ensanchar el espacio vital del pueblo alemán. Y fue así como a través de la arqueología demostraban que aquellas zonas eran históricamente alemanas, constituyendo la gran justificación para la corriente política real de incorporación de dichas áreas al dominio directo de Alemania o en estado satélite bajo el control germano. Los arqueólogos de las SS se instalaron en los territorios ocupados tras los talones de las victoriosas divisiones de la Wehrmacht.
Entre los lugares que los hombres de Himmler excavaron cabe destacar Biskupin en Polonia, Dolny Bestonice en Checoslovaquia y en Minsk, Dunaburg y Dniepropetrovsky en la Unión Soviética. Sabemos que las SS dispusieron de asentamientos en Crimea, en el corazón de Ucrania, en el centro de Rusia, con el fin de probar que tribus germánicas se hallaban allí instaladas hacia el año 300 a.C. y así reclamarlas para la Gran Alemania, para un gran Reich de los años 40. Así es como se puede abusar de la arqueología, cosa que los nazis hicieron muy bien, aunque, por supuesto, hubo arqueólogos que se negaron a ser siervos de esta clase de nacionalismo. Encabezada por el jefe de las SS, Heinrich Himmler, la organización que coordinaba la mayor parte de los enclaves se denominaba Ahnenerbe, o Sociedad para la Herencia Cultural. Himmler fue un extremista hasta entre los nazis, obsesionado por el misticismo y la ingeniería genética. Con la ayuda de un grupo de opulentos capitalistas llamados los amigos de Himmler, los científicos de dicha Ahnenerbe llevaron a cabo aquellos diabólicos experimentos médicos con los reclusos de los campos de concentración. El antiguo criador de pollos doblegó rápidamente a su voluntad a la arqueología alemana. Los arqueólogos de las SS, parte de la organización Ahnenerbe, fueron enviados por Himmler por todo el mundo a buscar objetos de significado ocultista y arqueológico. En busca del arca perdida, de Steven Spielberg, se basó en cierto modo en este hecho, porque los arqueólogos de las SS buscaban objetos tales como el arca de la alianza, la lanza que clavaron en el costado de Cristo cuando estaba en la cruz, etc., porque eran considerados como objetos con poder, entre otras cosas. Ciertos arqueólogos alemanes podían haber sabido lo lejos a que estaban dispuestos a llegar Hitler y Himmler en su loco frenesí por la pureza racial. Y sin embargo, su labor jugó un papel crucial en la justificación de la ideología racial nazi, ideología que llevó a las deportaciones en masa y finalmente a la puerta de Auschwitz. Una de las formas de crear un espacio vital fue mediante la eliminación de eslavos y polacos en el este de Europa, cosa que para los nazis fue muy fácil, dado que lograron convencer al público que aquellas gentes eran en su mayoría intrusos, que vivían en unas tierras que antes habían pertenecido a los pueblos germánicos y estos tenían derecho a ellas. En el interior de Alemania, los arqueólogos de Himmler hicieron algunas de sus reclamaciones más extravagantes. En el siglo XII, las rocas de Extertaine eran un santuario de los monjes benedictinos. Para los nazis, las cuevas constituyeron una oportunidad, valiéndose de la evidencia falsificada para ilustrar otra página gloriosa de la prehistoria germana. Este es el caso de dos arqueólogos, Hermann Wirth, que fue uno de los fundadores de la Ahnenerbe de las SS, uno de los primeros fundadores, y Julius André, decidido a asegurar que se trataba probablemente del enclave donde se localizaba el llamado Árbol del Mundo de los Germanos, que se suponía fue cortado por Carlomagno durante las guerras sajonas y que había sido un lugar de culto y era el centro del universo germánico. Lo decidieron antes de iniciar las excavaciones. Les pareció un lugar perfecto y entonces empezaron a excavar con el fin de probar que de hecho era cierto, aunque lo cierto es que no existe en dicho lugar evidencia alguna de la existencia de un enclave prehistórico. El enclave de Extersteine atrajo tales burlas de la mayoría de los arqueólogos profesionales que Himmler se vio obligado a distanciarse públicamente de Wirth. En privado, sin embargo, continuó apoyándolo comentando con cinismo: nuestras enseñanzas de los orígenes germanos se han fundamentado durante siglos sobre una falsedad. Estamos calificados para imponer las nuestras en cualquier momento. Hitler en privado consideraba la arqueología de Himmler como una obsesión y algo en cierto modo molesto. Se quejó así a su ministro del ejército, Albert Speer.
Ciertamente atraemos la atención de todo el mundo por el hecho que no tenemos pasado. Ya es bastante malo que los romanos erigieran edificios cuando nuestros antepasados todavía vivían en mugrientas chozas, para que ahora Himmler se dedique a excavar esos poblados de chozas mohosas y se entusiasme con cada caldera o hacha de piedra que encuentra. Esto prueba que nosotros seguíamos llevando hachas de piedra y nos reuníamos alrededor de hogueras al aire libre, cuando Grecia y Roma ya habían alcanzado los más altos estadios de la cultura. El interés principal de los jefes nazis por la arqueología era la propaganda. El trabajo del especialista en prehistoria y afirmación Lothar Sotz se hacía bajo la supervisión de Joseph Goebbels, ministro de propaganda. Sotz produjo algunas películas en las que se ensalzaba a los arqueólogos y sus intentos de recuperar el pasado de Alemania. Der Tode es während der Feuerbestattung umgegürtet. Die Scheide aus Holz oder Leder ist deshalb natürlich verbrannt. Und nur die Metallteile sind erhalten geblieben. Estas películas se pasaban antes y durante la guerra. La idea era que se puede llegar a la gente con las imágenes mejor que con la prensa, porque la mayoría de aquellas gentes nunca leían los periódicos. Pero enseñando a las tropas de las SS, dirigiéndose hacia las excavaciones, mostrando las excavaciones que se estaban llevando a cabo y exaltando las bellezas del lugar por un lado y el tipo de obras culturales de los ocupantes del lugar por el otro, y relacionando además a la población local con esta población prehistórica, se crea una especie de línea continua de colonización en una región particular. La falta de respeto nazi por la verdad arqueológica se extendió finalmente a los propios emplazamientos. Los arqueólogos de las SS que estuvieron en activo en Polonia escaparon uno de los más famosos enclaves de la Edad del Hierro de aquella zona, en un lugar llamado Biskopin. Cuando la suerte de la guerra empezó a volverse contra los alemanes en el este, los SS abandonaron el área y uno de sus últimos actos fue destruir casi por completo el enclave, lo cual, como sabéis, solo puede interpretarse como un acto de vandalismo hecho intencionadamente para asegurarse de que nadie más pueda tener acceso a él. Tan comprometidos estaban algunos arqueólogos alemanes por su conducta bajo el régimen nazi, que aún ahora existe una profunda aversión hacia todo aquello que esté relacionado con los acontecimientos que tuvieron lugar durante los años de la guerra. Esta aversión se ilustraría de forma dramática cuando ciertos investigadores descubrieron los cuarteles generales de la policía secreta nazi, debajo de los escombros del Berlín de la posguerra. En 1985 se descubrió cerca del antiguo muro de Berlín la dirección más temida que Europa tuvo nunca, el 8 de Prinz Albertstraße. Fue allí donde millares de prisioneros fueron torturados en las celdas de la policía secreta alemana, la Gestapo. Fue allí donde se tramaron los planes de exterminio de los judíos de Europa. Y allí fue también desde donde Heinrich Himmler envió a sus arqueólogos de las SS a través de Europa. No sorprende en absoluto que ningún arqueólogo alemán sintiera deseos de excavar en aquel lugar. Los arqueólogos no deseaban verse implicados, muchos de ellos al menos, en esta excavación, porque sacaba a la luz la cuestión del pasado nazi y parte de este pasado era la investigación arqueológica bajo los auspicios de las SS. Todos sabemos que a los alemanes no les gusta demasiado que les recuerden su historia nazi, porque puede decirse que todo el pueblo alemán estuvo implicado en dicha historia. Este es uno de los aspectos, pero el segundo aspecto es que este lugar especial, el enclave de la Gestapo, es el recuerdo de quien planeó todo el sistema y quien lo organizó. Y tanto en la planificación y en la organización se demuestra que centenares de miles de personas estuvieron implicadas en dicho sistema. Otro de los puntos de vista que hay que considerar, por ejemplo, es la existencia de una memoria del campo de concentración donde, cuando vas allí como visitante, te puedes identificar con las víctimas y sentir la tristeza y decir lo terrible que fue que sucediera esto. Pero en la central de la Gestapo tienes que preguntarte por qué pudo suceder.
Y esta es la pregunta para aquellos que lo hicieron y aquellos que estuvieron involucrados y aquellos que lo apoyaron. Sin dinero ni ayuda oficial, la excavación en Prinz Albrechtstraße fue realizada por voluntarios y un arquitecto. Supongo que siempre existe una conexión entre lo material y la idea. Vorstellungen, es decir, imaginación. Puedes encontrar una bodega en Pompeya, pero primero debes saber que ahí estaba Pompeya, ¿verdad? Es solo la albañilería de un antiguo edificio que estaba allí, un sótano. Pero también debes saber que era el centro de las SS, que era el centro del terror de esa época. Actualmente, encima de ese lugar se halla situado un museo provisional. El resurgimiento reciente de la violenta actividad neonazi en Alemania ha convencido a muchos de que únicamente conservando lugares tales como el cuartel general de la Gestapo y explorando a fondo el papel que jugaron los arqueólogos durante el periodo nazi, la lección de la historia puede ser aprendida plenamente. Si los arqueólogos estuvieran a la vanguardia de la preservación de aquellas zonas y de su desarrollo como materia de enseñanza, ello constituiría la mayor aportación y, en cierto modo, casi una compensación por el papel que jugaron en la expansión de la ideología nazi y su reticencia a admitir la crítica de la pseudociencia, que era parte del programa racial de los nazis. El pacto faustiano entre los arqueólogos alemanes y sus amos nazis sigue siendo un aviso para todo el mundo. Los tiranos siempre intentarán volver a escribir el pasado y servirse de él para sus brutales fines. Y la arqueología debe permanecer vigilante a fin de no convertir una herramienta en la búsqueda de peligrosos y arrogantes mitos nacionales.